buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer diálogo sobre la evaluación en el aula. El día de hoy hablaremos sobre la retroalimentación, que como ustedes saben es el corazón de la evaluación formativa. Para eso tendremos un primer momento de una explicación a cargo de Miguelina Guamán, que nos contará sobre la retroalimentación y sus implicancias. Luego tendremos una serie de situaciones, tanto para el nivel de inicial, primaria y secundaria, que nos permitirán ejemplificar cómo se debe llevar a cabo la retroalimentación con nuestros estudiantes. Finalmente, en el tercer bloque, tendremos un diálogo entre especialistas para aclarar las dudas, preguntas y consultas que nos hagan llegar a nuestro chat en vivo, en vivo.peroeduca.pe. Así que desde ya pueden empezarnos a escribir. Los dejo ahora con Miguelina Guamán, especialista de educación primaria, que nos va a hablar sobre este tema. Buenas tardes, profesores, profesoras. En esta sesión vamos a reflexionar sobre la retroalimentación en el aula. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Recordemos que en las sesiones anteriores hemos ido conversando, hemos ido reflexionando sobre la evaluación formativa. Hemos ido enfatizando la idea de que la evaluación formativa nos permite observar la actuación del estudiante en el proceso de aprendizaje con el fin de valorar y sobre todo para alcanzarle recomendaciones, sugerencias que le permitan seguir avanzando. Entonces, estas recomendaciones o estas sugerencias la denominamos en el marco de la evaluación formativa a la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación consiste justamente en dar a los estudiantes información específica para que él o ella pueda, por ejemplo, reflexionar sobre sus dificultades, ¿no? Pueda reflexionar sobre esos avances, sobre esos progresos que él o ella está observando como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, esta información específica la devolvemos cuando realizamos con ellos comentarios, cuando les preguntamos o los repreguntamos, cuando dialogamos con ellos. Entonces, esta forma de dialogar, de ir conversando, permite al niño, al joven, por ejemplo, a poder identificar sus dificultades. Es decir, en una tarea determinada, ¿qué es lo que le bloquea o le genera barrera para seguir aprendiendo? Puede ser que no esté entendiendo correctamente la indicación de una tarea. Puede también que tenga dificultades, por ejemplo, para relacionar la información en el texto y poder hacer una inferencia correcta con relación al significado de una determinada palabra o expresión en el texto que lee. Podemos ir entonces identificando distintas dificultades que el niño o el estudiante va sopesando en ese proceso de aprendizaje. El otro aspecto es hacer que el niño, el estudiante, identifique sus errores. Es decir, sea capaz de reflexionar las causas por qué se equivoca, los errores que comete al aplicar una determinada estrategia o al resolver un determinado procedimiento o al tratar de resolver una situación. Entonces, es importante que en el proceso de la retroalimentación, la información que alcancemos a los estudiantes le permita reflexionar sobre las causas de esos posibles errores. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en este proceso de devolución o de alcanzar esa información al estudiante es también permitirle que identifique sus fortalezas. ¿Qué queremos decir? Que sea capaz de reconocer cuáles son esos avances que está teniendo respecto a una determinada tarea en hacerlo bien. ¿Cuáles son las estrategias que tienen mayor dominio para resolver una tarea?
Es decir, que el estudiante sea consciente de cuáles son esos avances que está demostrando para resolver una determinada tarea, qué capacidades está movilizando, qué capacidades le está permitiendo desenvolverse mejor en la resolución de una determinada tarea. Esta devolución, como hemos dicho, está centrada en la actuación o en la producción que hace el estudiante. Entonces, la retroalimentación se centra en esa actuación, no se centra en el estudiante. Bien, si la retroalimentación es devolver información respecto a esa producción o actuación del estudiante, entonces, ¿para qué hacemos la retroalimentación como parte del proceso de evaluación? Definitivamente para mejorar los aprendizajes. Los estudios dicen que un impacto significativo de la retroalimentación es justamente mejorar el aprendizaje. Entonces, mejorar el aprendizaje desde la retroalimentación implica que nosotros los docentes analicemos y reflexionemos cómo es esa actuación del estudiante, cómo es esa producción de ese estudiante. Entonces, para ello es importante tomar en cuenta, por ejemplo, las evidencias. En las sesiones anteriores se ha ido reflexionando sobre la importancia de las evidencias de aprendizaje. Entonces, una buena retroalimentación implica en un primer momento nosotros, los docentes, analizar esas evidencias para saber cómo es esa actuación del estudiante, cuáles son las dificultades, cuáles son los logros y qué errores frecuentes puede estar cometiendo. Entonces, la retroalimentación para mejorar el aprendizaje del estudiante implica también darle a los estudiantes un espacio, una oportunidad. ¿Para qué? Para que él pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, preguntas como esta, ¿qué estoy aprendiendo?, va a permitir al estudiante a encontrar sentido a la actuación que está haciendo. El para qué está aprendiendo o para qué está haciendo una determinada tarea. La otra pregunta que debemos alcanzar al estudiante en este espacio de reflexión es, ¿y cómo estoy aprendiendo? Es decir, que el estudiante sea capaz de reconocer qué estrategias, por ejemplo, le son más útiles para resolver una determinada tarea. ¿Qué recursos son los más adecuados que le permitan resolver una situación? ¿O qué conocimientos o qué conceptos utiliza mejor para consolidar un determinado aprendizaje o conocimiento? La otra pregunta que hay que alcanzar al estudiante en este proceso de reflexión sobre su aprendizaje es, ¿estoy logrando mis metas de aprendizaje? Es decir, ¿cuáles han sido esas metas que los estudiantes se han propuesto con el fin de poder ir progresando en el aprendizaje? Entonces, en este proceso de reflexión, el estudiante debe decir, ¿estoy alcanzando lo que me he propuesto? ¿Estoy avanzando en esas metas que yo me he propuesto para mejorar mis aprendizajes, para mejorar mi desempeño? Entonces, demos esos espacios a través de estas preguntas para que los estudiantes en los niveles de la educación básica puedan ir reflexionando cómo es su proceso de aprendizaje. Y la otra pregunta que no tiene que faltar es, ¿qué debo hacer para mejorar y seguir avanzando? Es decir, si ya identificó qué es lo que está aprendiendo o para qué está aprendiendo y cuáles son las estrategias o recursos que le sirven para lograr las metas que se ha propuesto, el siguiente paso debe ser que el estudiante se plantee ¿y cómo va a continuar para alcanzar esa meta que se ha propuesto? ¿Cuáles son los siguientes pasos que le van a permitir seguir aprendiendo? Lo que queremos decir es que este conjunto de preguntas, y que pueden ser también otras, le permitan al estudiante reflexionar. Es decir, importa que el niño, la niña, el joven, tenga espacios de reflexión metacognitiva, que sea consciente que aprende y cómo aprende. Entonces, si hacemos esta práctica habitual,
en el aula, lo que estamos favoreciendo es a desarrollar la autonomía para el aprendizaje en el estudiante. Recordemos, colegas, que en el currículo tenemos una competencia transversal que hace referencia a que el estudiante gestiona su aprendizaje. Entonces, en la medida de que ocurran estos espacios para que el estudiante reflexione sobre qué aprende, cómo aprende y qué le falta para seguir aprendiendo, estamos contribuyendo al fortalecimiento o al desarrollo de esta competencia. Habíamos dicho que la retroalimentación también mejora la enseñanza. Efectivamente, la retroalimentación mejora la práctica o el desempeño del maestro en el aula. ¿Y eso qué significa o qué implica? Que yo, profesor, yo, maestro, tengo que ir reflexionando, cuestionando si, por ejemplo, las estrategias que he planteado, los recursos que he planteado o las situaciones que he planteado desde la planificación y la mediación en el aprendizaje fueron las más efectivas. Permitieron que el niño o la niña movilice las capacidades, movilice sus competencias, ¿no? Entonces, este proceso es importante, lo tenemos y lo ideal sería que nos demos un espacio para que de forma colegiada podamos ir reflexionando sobre la efectividad de nuestras estrategias que permitan una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje. Una vez que seamos conscientes de la efectividad de estas estrategias o las situaciones, el siguiente paso que nos corresponde es cómo debo modificar o ajustar esos procesos desde la enseñanza, mis recursos, las situaciones, de tal suerte genere mejores aprendizajes en los estudiantes. Pero también esta decisión no solo está a nivel de ir decidiendo las estrategias o los recursos, sino también entender e identificar que en el aula hay una diversidad de estudiantes que tienen sus propios ritmos, sus propios estilos y sus propias necesidades de aprendizaje. Entonces, ajustar o modificar la enseñanza implica reconocer a esas diferencias. ¿Cómo es que desde mis estrategias voy a permitir que esos niños o estudiantes que requieran más apoyo realmente avancen desde la retroalimentación que haga en sus aprendizajes? Continuamos. ¿Cuándo retroalimentar? Efectivamente, vamos a retroalimentar en el proceso de aprendizaje, pero hay que tomar en cuenta que la retroalimentación tiene que ser oportuna. Es decir, ¿en qué momento voy a proponer un diálogo, una reflexión, una conversación para que los estudiantes puedan identificar sus errores, puedan identificar sus dificultades y seguir avanzando en el aprendizaje? Tengo que ponerme a pensar el momento oportuno y la necesidad y la utilidad de esa información que le va a servir al niño, al joven, al estudiante para seguir avanzando. Es decir, si doy una información en el momento que no le es útil, ya no tendrá sentido esa retroalimentación. Por tanto, cuando está desarrollando una determinada tarea, hay que dar esa retroalimentación. O cuando el estudiante todavía va a utilizar esa información para mejorar el aprendizaje, entonces hay que dar la retroalimentación. ¿Cómo retroalimentar? Son estos aspectos básicos o condiciones que habría que tomar en cuenta. Un primer aspecto o condición es el clima. Un clima de confianza, un clima de respeto, ayuda a que la retroalimentación cumpla su propósito, es decir, que ayude a los niños, a los estudiantes a seguir mejorando en el aprendizaje. Hay que tomar en cuenta los propósitos de aprendizaje, qué es lo que van a aprender, los criterios para la valoración y que la retroalimentación es una guía. Yo voy acompañando, yo voy guiando para que el estudiante mejore y avance en el aprendizaje. Tengo que ayudar a que el estudiante sepa, con mi ayuda, a identificar sus dificultades o sus fortalezas, como dije hace un momento.
Y el otro aspecto que podemos tomar en cuenta es que nosotros, los profesores, debamos mostrar ejemplos buenos, que desde allí los niños, los estudiantes, pueden ir mejorando su aprendizaje. Algunas estrategias. En la sesión anterior habíamos hecho referencia a una de estas estrategias, que es la de Wilson, la escalera de Wilson. Volvemos a tocar esta estrategia porque nos parece que es importante, porque llegar a hacer una retroalimentación es un proceso complejo, no es un proceso fácil, tanto para el docente como para el estudiante. Por tanto, Wilson nos propone la escalera de la retroalimentación. Un primer paso que tiene que hacer el maestro, o el que va a retroalimentar, que puede ser el estudiante, es primero aclararse. Es decir, para tener una comprensión de esa producción, yo tengo que aclararme. Yo como evaluador tengo que hacerme preguntas para tener esa comprensión suficiente de esa producción o esa actuación. Una vez que tenga esa comprensión de esa acción o esa situación o producción, el siguiente paso es valorar. ¿Qué vamos a valorar? ¿Cuáles son esos logros? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿No? ¿Cuáles son esos aciertos en esa actuación o producción? Cuando ya tenga esa información, el siguiente paso es expresar mis inquietudes. ¿Qué no me ha quedado claro a mí para hacer la retroalimentación? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo bien? Entonces, este espacio igual me va a permitir hacer una buena retroalimentación, como es el cuarto nivel. Alcanzo las sugerencias, finalmente en este paso digo cuáles son lo que tendría que hacer el estudiante para mejorar esa actuación o esa producción. De igual modo, Wilson nos propone esta pirámide de la retroalimentación, que la retroalimentación puede darse en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de forma informal o formal. La informal es aquella que permite hacer una retroalimentación más adecuada, permite a que el niño mejore el aprendizaje desde esas reflexiones que yo voy alcanzando o esos comentarios que voy alcanzando. Esta retroalimentación también puede ser verbal, no verbal, escrita, actuada o, en todo caso, modelada. ¿Y de quiénes puede recibir el estudiante la retroalimentación? Del maestro, nosotros, de sus compañeros, o también él solo tiene que empezar a reflexionar sobre cómo está aprendiendo y cómo es que su actuación realmente está permitiéndole desarrollar las competencias. Acá proponemos algunos otros ejemplos más respecto a estrategias para retroalimentar. Una estrategia puede ser hacer preguntas sobre la tarea y sobre el proceso de aprendizaje. Sobre la tarea, por ejemplo, si he entendido la indicación de la tarea o la actividad. Sobre el proceso, qué dificultades está teniendo al resolver una determinada tarea. Lo otro que proponemos acá es hacer un banco de comentarios para errores frecuentes. Es decir, en el grupo de maestros, de manera colegiada, podemos conversar cuáles son esos errores frecuentes que cometen los estudiantes. Errores frecuentes. Sobre esos errores frecuentes nosotros podemos ensayar algunas recomendaciones, algunas preguntas, de tal suerte ya tengamos, ¿no?, previsto para poder usarlos con los estudiantes y así contribuyamos a que mejoren sus aprendizajes. Profesoras, profesores, en la siguiente o a continuación vamos a poder compartir algunos ejemplos de retroalimentación en educación básica. Buenas tardes, queridas maestras y queridos maestros. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de las situaciones que se generan en educación inicial que también nos sirven para retroalimentar.
Como sabemos, la educación inicial es un nivel sumamente importante, ¿no? En este nivel, nosotros nos tenemos que preocupar por generar diversas oportunidades para que los niños puedan desarrollar sus competencias a lo largo de toda la jornada diaria. Para ello es necesario que cada uno de los momentos que componen esta jornada sea preparada, planificada y que sobre todo tenga intenciones pedagógicas claras. ¿Cómo es que nosotros en educación inicial desarrollamos las competencias? Como sabemos, contamos con el ciclo 1 y con el ciclo 2. Cada uno de los ciclos tiene momentos distintos. En el ciclo 1 tenemos dos momentos muy importantes dentro del día, que son los momentos de cuidado y los momentos de actividad autónoma y juego libre. ¿Por qué queremos hacer énfasis en estos dos momentos? Porque ambos momentos son los que nos van a ayudar a desarrollar las competencias de nuestros niños. Las situaciones de cuidado por los que los niños pequeños pasan, como el descanso, la alimentación, la higiene, el recibimiento y la despedida, son momentos importantes de acompañamiento que hace la docente a nuestros niños y por tanto son oportunidades para que los niños y las niñas puedan poner en juego todas esas capacidades que ellos traen consigo mismos. En otro momento tenemos los momentos de actividad autónoma y juego libre, en donde se les brinda diferentes oportunidades a través de los recursos que se les da, digamos los materiales, los espacios que se les brinda o se organizan, y también cómo la maestra planifica cómo va a interactuar con esos niños y esas niñas, ¿no? En esos momentos de juego donde podemos mirar qué cosa es lo que le interesa, mirar cuál es la necesidad, y por ello es que decimos que en el ciclo 1 tenemos estos dos momentos para desarrollar competencias, que son distintas a los momentos que tenemos en el ciclo 2. En el ciclo 2 desarrollamos durante el día unidades didácticas y diferentes rutinas. Durante las unidades didácticas sabemos, ya y lo hemos visto en nuestra guía de planificación también, tenemos maneras de planificar a través de los proyectos, las unidades de aprendizaje y los talleres, pero a la vez, y lo que toma mucho más tiempo, digamos, durante la jornada, son los momentos de rutina. Esos espacios de convivencia, esos espacios donde comparten el recreo, la lonchera, espacios de asamblea, donde de repente no está planificada como una unidad, pero sí tiene y debe tener intención pedagógica. Yo les quiero mostrar aquí los proyectos de aprendizaje de la Dirección de Educación Inicial que ha sacado la guía de orientación, ¿no?, para los proyectos y que tiene también la sistematización de 6 ejemplos. No me voy a complicar aquí enseñando todos, digamos, porque ustedes, es el material que ustedes han recibido, pero tenemos acá la sistematización de 6 ejemplos de proyectos que nos van a servir para poder analizar, y el día de hoy les traigo también esto, para poder analizar y poder ir comprendiendo un poco más acerca de estas situaciones que nos van a ayudar a generar el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, tenemos una situación en el aula que es que se ha generado un proyecto anterior en donde han creado los niños un huerto. Este huerto está siendo cuidado, digamos, diariamente como parte de sus responsabilidades y resulta que en algún momento los niños han encontrado una lombriz. Ante esta situación, los niños han expresado de que sienten que su huerto corre peligro porque las lombrices se pueden comer las plantas, se pueden comer las semillas y entonces recurren a la docente y muestran esa preocupación. Lo que hace la docente es decirles que lo que podrían hacer es comunicar ese problema que están sintiendo, que puede suceder, para ver alternativas de solución. Entonces, esta es una situación del día a día. Todavía no es un proyecto, todavía no es una unidad, es algo que ha sucedido. Entonces, a partir de esto, de esta situación, la maestra va a evaluar, digámoslo así, si esta situación que ella ha observado y donde ve a que hay interés en los niños, si es que puede ser atendida, ¿no? Si es realmente compleja para poder ser atendida a través de un proyecto, o a través de una unidad, o a través de una actividad que nos dure 3 días, ¿no? Está evaluando recién. Si esta situación, ¿no?, que es del interés, que tiene una dificultad, que presenta una problemática, puede desarrollar competencias. ¿Y qué competencias desarrollaría? ¿No? ¿Cuáles serían? Y si en el contexto donde está, cuenta con los recursos o los materiales que necesita
para poder seguir desarrollando esta problemática que se ha presentado. Una vez que la docente hace esta evaluación, digamos, de esta situación que ha observado, ella va a poder determinar si es que la toma como una situación y ella misma se pone a estudiar, a investigar, porque hay que saber del tema para poder también acompañar a los niños y a las niñas, va a decidir si es que realiza el proyecto o no lo realiza. Entonces, identificado el interés, la necesidad o problema, se comienzan a planificar las actividades en conjunto con nuestros niños y nuestras niñas. Y de ahí, la maestra, como sabemos, comienza a hacer una planificación pedagógica, ¿no? En esa planificación pedagógica, dada la situación que vemos que se está desencadenando, la maestra puede identificar qué competencias son las que puede desarrollar y favorecer a través de esta situación. Entonces, ella ha identificado que en esa situación tenemos 3 competencias que podrían desarrollarse, ¿no? Potentemente. La de indagación, la de creación de proyectos desde los lenguajes artísticos y de la resolución de problemas de forma, movimiento y localización. Las 3 competencias con sus capacidades. Recordemos que cuando hablamos del desarrollo de las competencias nos estamos refiriendo también a que estas capacidades de cada una de las competencias deben de también entramarse, trabajarse, ¿no? Movilizarse. Si no, no estamos hablando del desarrollo de la competencia. Teniendo nuestros propósitos claros, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, establecemos entonces los criterios de evaluación. Lo que yo voy a evaluar es este propósito que me he planteado. No voy a evaluar otra cosa, ¿no? La relación es directa. Evalúo el propósito que tengo. Determino las evidencias, ¿no? Selecciono los instrumentos a través de qué voy a registrar y la ficha de observación, el registro de seguimiento, ¿no? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Qué instrumento me va a servir para poder recoger estas evidencias? Esta información que los niños me van a ir dando de lo que va sucediendo en el transcurso de las actividades. Una vez que nosotros sabemos lo que vamos a trabajar o vamos a desarrollar, tenemos que tener claridad sobre cómo es que esas competencias se van a ir desarrollando en el proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, la primera competencia que les decía, la indagación, tiene 5 capacidades. Estamos hablando de que la competencia se desarrolla cuando movilizamos todas las capacidades. En este caso, el proyecto tiene 3 competencias, 1, 2, 3, cada una con sus respectivas capacidades. Esas capacidades se tienen que ir entramando, ¿no?, en las actividades de mi proyecto para poder decir que estoy desarrollando las competencias del proyecto. Pero acá vamos a hacer un alto porque vamos a mirar más finamente en el ejemplo cómo es, por ejemplo, que una capacidad se va viendo en distintas actividades, no solamente en una, ¿no? Recordemos finalmente que las actividades, todas las actividades que nosotros tengamos en el proyecto son actividades que se van entramando una con otra, ¿no? Que se van relacionando una con otra, no son actividades aisladas, son actividades que tienen sentido para los niños, ¿no? Que tienen relación una con otra y que en determinado punto, digamos, nos paramos, por ejemplo, tal día hacemos tal actividad, al siguiente día vamos a continuar y ese desarrollo, esa continuidad es lo que le da el sentido y la lógica al aprendizaje de los niños y de las niñas. Entonces, por ejemplo, si tenemos la capacidad de problematizar situaciones para hacer indagación, yo les quiero leer aquí a qué se refiere esa capacidad, ¿no? Esta capacidad supone que los niños pueden cuestionar y hacer preguntas a partir de la interacción con su entorno. Manifiesten curiosidad e interés por conocer y comprender lo que perciben, objetos, seres vivos, hechos y fenómenos naturales. También dar respuesta a sus cuestionamientos y plantear soluciones en base a sus experiencias previas y nivel de razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos pensando en esa capacidad, estamos pensando en que los niños pueden dar explicaciones, pueden plantear hipótesis, pueden realizar preguntas, pero para que eso suceda, nuestras actividades tienen que ser lo suficientemente potentes y dar oportunidades para que el niño pueda mostrar eso. Y eso va a suceder con cada una de las capacidades.
Para eso nosotros tenemos que tener claro en qué consiste cada capacidad y conocer a profundidad cada una de las competencias. A lo largo de todo el proyecto vamos a ir recogiendo evidencia de cómo el niño va mostrando estos propósitos de aprendizaje, ¿no? Recordemos que la evidencia, como lo hemos dicho anteriormente, en las exposiciones anteriores, es todo aquello que nos permite dar cuenta del proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Esas actuaciones y las producciones que los niños hacen por sí mismos. Esas evidencias, en el caso de educación inicial, pueden ser orales, escritas, gráficas, y se pueden recoger, como lo hemos visto antes, a través de diferentes instrumentos. En este claro ejemplo, nosotros hemos puesto acá algunas evidencias que se podrían recoger o que se han recogido, digamos, en el proyecto. Por ejemplo, los dibujos de los niños cuando diseñaron la casa de las lombrices. Hay una actividad en la que los niños buscan diseñar una casa para que las lombrices puedan vivir en esa casa. Previo a eso, lo que han hecho los chicos es investigar cuáles son las condiciones que la casa tendría, ¿no? Para que pueda ser habitada por las lombrices. Entonces, el dibujo que ellos hacen, más la explicación que ellos dan de cómo es su casa, es una evidencia de lo que han comprendido y de lo que están poniendo en juego. Y luego también tenemos descripciones e hipótesis de todas aquellas diálogos o conversaciones que han ido teniendo durante las actividades del proyecto. Ahora, ¿cómo retroalimentamos en inicial? En inicial básicamente tenemos tres maneras, ¿no? Al contrario de lo que es la primaria y la secundaria. Primero, y básicamente lo hacemos de manera permanente, es el planteamiento de preguntas y repreguntas que van a invitar a los niños a pensar y a repensar sobre sus ideas y sobre sus opiniones. Luego, también existe la manera de realizar comentarios que le van devolviendo al niño y a la niña una información que los va a ayudar a ir consolidando las ideas que tienen, les va dando seguridad sobre lo que ellos van diciendo. Recordemos que cuando vamos hablando también nosotros como adultos vamos aclarando nuestras ideas, vamos sintetizando, vamos teniendo mayor claridad. Y incluso nuestros comentarios como docentes generan también nuevas preguntas en los niños y sobre eso es que nosotros nos enganchamos para seguir retroalimentando al niño de manera individual o de manera grupal también. Y por último, se hacen devoluciones, ¿no?, que describen lo que los niños han logrado hacer y cómo pueden hacerlo. También es otra manera de retroalimentar. Quiero ver claramente mejor acá un ejemplo sobre la retroalimentación que normalmente usamos, que es la de planteamiento de preguntas. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos confundirnos en que si dialogamos con los niños, entonces lo estamos retroalimentando y no necesariamente el diálogo es una retroalimentación. Vamos a focalizar acá en lo que dice la maestra en este diálogo. Por ejemplo, dice, ¿no? En el huerto los niños observaron cómo era el lugar en donde vivían las lombrices. Al regresar al aula, la docente les pregunta acerca de los materiales que podrían utilizar para elaborar la casa de las lombrices. Mariano dice, ¿no?, una caja, o sea, ¿no? ¿Qué materiales podemos utilizar para hacer la casa? Un niño dice, una caja. Juan Carlos dice, piedras. Isabel dice, tierra húmeda. Ellos ya observaron, entonces tienen ideas de qué cosa es lo que se necesita para hacer la casa. La docente entonces pregunta, si la tierra tiene que estar húmeda, ¿nos servirá una caja de cartón? ¿No? Esa pregunta va a hacer, ¿qué piensan ustedes? Que el niño empiece a pensar sobre las cosas que cree, sobre las cosas que sabe. Y el ambiente, el clima afectivo, de seguridad que se crea en el aula es lo que garantiza también que el niño tenga la confianza de decir lo que está pensando, ¿no? Entonces Marisa dice, la caja de cartón se puede romper. Ella tiene alguna información que nosotros todavía no sabemos. Entonces la maestra vuelve a preguntar. A Maritza directamente le está haciendo la retroalimentación. ¿Por qué crees que la caja de cartón se rompería? ¿No? Y Maritza puede pensar, nosotros como docentes le debemos de dar, puede contestar o como no contestar. En el ejemplo, digamos, Maritza da una respuesta, pero lo que nosotros tenemos que hacer como adultos es darle el tiempo para que la niña pueda pensar y contestar. Eso a veces no se lo damos porque estamos esperando que conteste lo que nosotros queremos o que da la respuesta correcta y olvidamos que necesita justamente el tiempo para pensar sobre lo que sobre lo que cree, ¿no? Entonces Maritza dice, porque cuando el cartón se moja,
es débil, es algo que ella ya lo ha comprobado y sigue, ¿no? El otro día pisé el cartón mojado del piso y se rompió. Entonces, la repregunta de la maestra lo que ha hecho es que ella pueda relacionar algo que ella ya sabe con lo que está sucediendo ahora. Por eso ella puede decir que la caja de cartón se puede romper, ¿no? La docente le dice, ¿qué piensan los demás? O sea, ya no está solamente con ella, lo abre el grupo. ¿Qué piensan los demás? Entonces, ¿qué tipo de caja necesitaríamos para colocar tierra húmeda? Y a partir de eso se puede continuar las preguntas y respuestas. Incluso se puede dar mayor información de parte de la docente y decir, por ejemplo, podría ser una caja de cartón, pero si utilizamos otros materiales, podría ser esa caja de cartón más resistente y estaríamos conversando de otros temas, como por ejemplo la resistencia de los materiales. Entonces, es sumamente importante la retroalimentación que hace la docente con la claridad de las ideas, con las teorías, escuchando lo que los niños dicen, sobre todo dándoles tiempo para pensar y poder permitir que ellos puedan decir lo que están pensando en ese momento, tomar lo que ellos dicen y valorarlo, ¿no? Y antes de terminar, solo decirles que en el nivel de educación inicial, la retroalimentación es sumamente importante que se haga en el momento. En el momento, porque los diálogos y las situaciones pasan ahí. Con los niños más pequeños no podemos esperar al día siguiente o más tarde, después, ¿no? Es en ese momento y por eso justamente todo lo que respondamos, cómo miremos al niño, cómo lo acojamos, es sumamente importante para poder devolverle algo de lo que él nos está mostrando de manera positiva, sobre todo porque estamos devolviendo para que ellos sigan aprendiendo. Gracias. Buenas tardes, queridos colegas. Continuando con los ejemplos de retroalimentación, vamos a poner a consideración de ustedes el siguiente caso. Iniciando, quisiéramos darle una mirada a algún fundamento teórico que nos va a ayudar en ese sentido. ¿Cómo retroalimentamos? Hattie y Timperley nos recomiendan lo siguiente. Nos dicen que la retroalimentación efectiva responde a 3 preguntas. La primera dice, ¿hacia dónde estoy yendo? Que está relacionado con los propósitos de aprendizaje. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me está yendo? Y luego, la tercera pregunta que dice, ¿qué sigue después de esto? Ahora bien, a nivel de aula, para trabajar con los estudiantes, Hattie y Timperley proponen un esquema que se puede plantear en 4 momentos importantes, o en 4 niveles. A nivel de la tarea, cuando se hacen las devoluciones o la retroalimentación respecto a la actividad propiamente dicha. A nivel de proceso, cuando revisamos cómo se han estado viviendo los desempeños de los estudiantes durante el trabajo de aula. Otro a nivel de autorregulación, es decir, en la onda de la metacognición. No olvidemos que debemos estimular siempre a nuestros estudiantes que progresivamente ganen autonomía. Y a nivel del yo, es decir, que los estudiantes sean capaces de autoevaluarse y ver dónde tuvieron los problemas. Teniendo en consideración estas recomendaciones, vamos a revisar la situación observada. Se les propuso a un grupo de estudiantes utilizar material de bajo costo, es decir, reciclar algunos desechos como botellas plásticas, tapitas y un montón de cosas, para que puedan construir un objeto que se desplace impulsado por aire. Este objeto debiera responder a las diferentes exigencias. Por ejemplo, que para su construcción se utilizara material de fácil acceso y bajo costo, que se desplace rápido y que pueda recorrer la mayor distancia posible. Luego,
que por lo menos este objeto pudiera resistir 3 pruebas y además que su apariencia fuera atractiva. Como consecuencia de esa actividad, los estudiantes pudieron construir estos objetos. Al momento de revisar si se habían conseguido las especificaciones que se había propuesto inicialmente, podemos tomar como herramienta importante la retroalimentación, porque como verán en la imagen, no todos cumplen las especificaciones propuestas. Ahora, para poder hacer la retroalimentación, nosotros debemos tener bien claro qué competencias se movilizan, y asociado al área de ciencia y tecnología tenemos la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Otra competencia asociada es la que está asociada a matemática, resuelve problemas de cantidad y en comunicación escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ahora bien, debemos tener bien claro cómo funciona la competencia diseña, ya que el conocimiento tecnológico comprende habilidades de diseño, el uso de herramientas, la estimación de costos, la construcción de prototipos y el control de la eficiencia que responda a las especificaciones técnicas que se dieron. Esta competencia tiene 4 capacidades. La primera, que dice, determina una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica y finalmente evalúa y comunica el funcionamiento de los impactos de la alternativa de solución tecnológica. Es en relación a estas competencias que vamos a poder hacer las devoluciones en los momentos que sea necesario. En ese sentido, los procesos didácticos del área van a ser una herramienta que nos va a ayudar en este trabajo. Por ejemplo, cuando los estudiantes están trabajando el diseño, estamos trabajando el proceso didáctico del planteamiento de soluciones tecnológicas. Para poder ayudarles a que ellos repiensen sobre qué hicieron bien o qué hicieron mal en la construcción de su proceso de construcción, podríamos preguntarles, ¿de cuántas formas podríamos haber resuelto el desafío de hoy? Esto nos va a ayudar a que ellos puedan evaluar el amplio abanico de posibilidades, pues como han visto en las primeras láminas, no todos los estudiantes construyen un mismo prototipo. Otro proceso didáctico que nos ayuda a poder orientar en ese momento es el diseño de la solución tecnológica. Para poder ayudarles a nuestros estudiantes a repensar qué hicieron bien o qué hicieron mal, podríamos preguntarles, de las ideas que teníamos, ¿cuáles fueron realmente posibles de realizar en función del tiempo y de las herramientas y los materiales con que se contaron? Es importante que en el proceso de movilización de esta competencia tengamos presente que no es lineal, sino es cíclico. Es decir, en el proceso de construcción los estudiantes van a estar evaluando de si el diseño original que habían pensado es posible de construir o no es posible de construir. En la clase vamos a poder ver que los chicos están utilizando materiales, probando algunos, probando otros, y es en ese momento cuando nosotros también podemos alcanzar algún tipo de retroalimentación. En función de lo que dice Hattie y Timperley, necesitamos ver la tarea y también el proceso. Ahora bien, cuando estamos en el proceso de construcción y validación de la solución tecnológica, podríamos preguntar a los chicos, ya sea en el preciso momento en que están vivenciando este proceso didáctico o al final, acerca de qué problemas tuvimos que resolver durante el proceso de construcción del proyecto. Es necesario que permanentemente los chicos estén repensando qué están haciendo, porque no siempre las cosas salen como uno pensaba al principio. Ahora bien, otras preguntas que también nos van a ayudar son, ¿por qué conviene ensayar una y otra vez el diseño? ¿Cumple con las especificaciones requeridas?
Es necesario acompañarles a los chicos en este trabajo porque no todos los grupos llegan a concluir un proyecto que funcione realmente. Entonces, estas preguntas ayudan a que ellos puedan manejar la frustración y la ansiedad. Es necesario que acompañemos a los chicos en este proceso de aprendizaje. Es importante remarcar también que del error se aprende y que el error es algo completamente natural y que no tendría que preocuparnos ni avergonzarnos. En ese sentido, verán que en las primeras láminas, voy a retroceder, algunos de los modelos no cumple con los requisitos. Entonces, es necesario que acompañemos a los chicos a que evalúen qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal, de tal manera que manejen la frustración. Este es un detalle importantísimo porque si no ayudamos a que los chicos manejen la frustración, al no haber alcanzado el objetivo inicial o propuesto, definitivamente la experiencia de aprendizaje no va a ser nada agradable y como sabemos, cualquier situación de aprendizaje tiene una carga emocional. Si nosotros no gustamos de lo que aprendemos y sentimos que algo nos ha salido mal y nos frustramos y no manejamos esa situación, seguramente vamos a rechazar esa experiencia de aprendizaje, el área, y entonces no vamos a ayudar a que los chicos gusten el placer de aprender. Como Francisco Mora dice, la emoción es importante en el proceso de aprendizaje y las emociones no siempre son positivas. Por eso, como maestros, debemos de aprovecharnos de la retroalimentación para que nuestros estudiantes puedan manejar estas emociones que no siempre son positivas. Ahora, si queremos hacer un trabajo de retroalimentación cuando tenemos que revisar la estructuración del saber construido, podríamos preguntarles si pueden explicar qué conocimientos científicos explican el funcionamiento del prototipo que construyeron. Esto es importante porque no se trata solo de construir el objeto por construirlo, sino que tiene una carga útil, es decir, el acceder al conocimiento científico que forma parte de la alfabetización científica, al que tienen derecho todos los niños y los ciudadanos en general. Ahora, otra cosa que tenemos que preguntar respecto al diseño es que si el diseño original es el que han construido al final, porque ojo, como asociamos también esto a la competencia de producir textos, ellos tienen que producir un texto instructivo para que ese modelo pueda replicarse en cualquier situación o en cualquier otra escuela. En ese sentido es importante que los chicos repiensen acerca de cómo les fue en el trabajo y que puedan decirnos conscientemente dónde tuvieron éxito y dónde tuvieron no, pero sobre todo qué pueden hacer para poder superar ese inconveniente. Finalmente, cuando trabajamos el proceso didáctico de la evaluación y comunicación, podríamos preguntar también qué pasos siguieron para que su proyecto funcione o qué hicieron que no lograron llegar al propósito que se habían planteado inicialmente. También es importante que evalúen si las características de su prototipo son las deseables o qué cosas tienen en común los prototipos de este grupo con el otro. Estos elementos son importantes también al momento de hacer la retroalimentación, porque no olvidemos, el aprendizaje es un acto social y siempre nos estamos comparando. Entonces, estas comparaciones queremos que sean encaminadas también en la escuela y que sean manejadas de manera adecuada. Finalmente, debemos recordar que a lo largo de las actividades que desarrollan nuestros estudiantes vamos recogiendo evidencias de cómo van progresando. También estamos viendo cómo se comportan los chicos, cuáles son las dinámicas entre ellos, y es necesario ir apuntalando también que el respeto y el cuidado cuando estamos manejando los instrumentos es importante. Estas cosas son elementos que debemos de retroalimentar permanentemente, sobre todo por la seguridad. Cuando trabajamos la competencia de tecnología, estamos utilizando diferentes herramientas que eventualmente podrían causar daño a los chicos si no las manejan bien. Finalmente, vamos a recordar, al igual que nos aconsejaba nuestra compañera de inicial, que las evidencias de aprendizaje pueden ser orales, escritas, gráficas,
y que podemos recogerlas a través de diferentes medios como el portafolio y otros. En ese sentido, es importante recordar cómo retroalimentamos. Lo hacemos a través del planteamiento de preguntas que inviten a los niños a la reflexión sobre qué hicieron bien, qué hicieron mal y qué necesitan hacer para superar el problema, realizando comentarios que les ayuden a consolidar las ideas que ellos tienen o a repensarlas o a plantear nuevas preguntas. Finalmente, las devoluciones que hagamos a los estudiantes deben ser lo más claras posibles, es decir, en términos concretos que los estudiantes puedan entender y que con base a esos consejos ellos puedan seguir adelante y superar. Buenas tardes, maestros y maestras. Yo voy a continuar presentándoles un ejemplo para el nivel de educación primaria. En este caso, el ejemplo nos permitirá ver cómo podemos desarrollar la competencia resolver problemas de cantidad. Partiremos de la situación de un grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución educativa ubicada en el distrito de Surco. Estos niños están trabajando el proyecto Cómo vivían los antiguos peruanos en nuestra región. El proyecto se encuentra en su segunda semana y los niños están a punto de organizar una actividad que es muy importante para ellos, que es realizar una visita a un lugar arqueológico. En esta actividad, la maestra identificó una gran oportunidad para trabajar con los niños competencias referidas al área de matemática, específicamente poder calcular con ellos el costo que tendría el realizar esta actividad, considerando que tenían cierto dinero ahorrado para alguna actividad que fuera interesante para ellos. Las competencias que se movilizan en este proyecto son las siguientes: construir interpretaciones históricas, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Pero a la que daremos énfasis en este ejemplo es a la competencia resuelve problemas de cantidad. Recordemos que esta competencia moviliza 4 capacidades. La primera capacidad es traduce cantidades en expresiones numéricas. La segunda es comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. La tercera es usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Y la cuarta, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Esta es la situación que planteó la maestra. Hoy vamos a elegir qué lugar arqueológico visitaremos. Les he traído información sobre el Museo de Sitio de Pachacamac y el Museo Huaca Pucllana. Deberán usar esta información para saber, y aquí viene el reto, cuánto nos costaría realizar la visita y cuál de los 2 lugares nos convendría visitar, considerando que tenemos ahorrados 350 soles. Además, la maestra les plantea ciertas condiciones que ellos deben tener en cuenta. Les dice, al dar su respuesta deben explicar lo siguiente: ¿qué información usarán y por qué? ¿Qué harán con esa información y por qué? ¿Y por qué conviene más visitar ese lugar? Aquí está la información que la maestra les ha brindado, ¿no? Tenemos información que ella ha decidido colocar del mismo modo como aparece en la página de internet de estos lugares, de manera que los niños puedan encontrar toda la información que se brinda y poder determinar cuál es la información que realmente necesitan para lograr su propósito. Vemos, por ejemplo, que en la tarifa se ha puesto información sobre la entrada de los profesores, la entrada de los estudiantes, el servicio de guía, pero también se ha puesto información sobre el recorrido, cuánto durará el recorrido, y ya ha puesto información sobre posibles medios de transporte. En el caso del otro lugar, que es la Huaca Pucllana, se ha planteado, por ejemplo, el costo de la tarifa para adultos, el costo de la tarifa para los estudiantes, de educación superior, de educación primaria,
adultos mayores y niños hasta los 12 años y profesores, y además el servicio de guía. Y también ha incluido el costo de los medios de transporte que podrían utilizar. La maestra, una vez que ha presentado este material, entabla un diálogo con los estudiantes en el que podemos ver cómo es que ella va retroalimentando las posturas y las opiniones de los estudiantes sobre lo que tienen que hacer. Algo importante a tener en cuenta es que la maestra ya conoce que sus estudiantes tienen cierta dificultad para identificar cuál es la información que necesitan usar para resolver un problema de cantidad. Entonces es por eso que ella ha tomado la decisión de aprovechar esta actividad para trabajarlo. Y ella les pregunta, a partir de la información que acabamos de ver, ¿qué tenemos que hacer para saber cuál de los dos lugares nos conviene visitar? Automáticamente Pedro dice, hay que sumar. Y la maestra le pregunta, ¿por qué hay que sumar? Y Pedro dice, porque así sabremos el total que debemos pagar. Y la maestra le pregunta, ¿y qué hay que sumar? Y Pedro le dice, hay que sumar los datos. La maestra le dice, ¿qué datos? Y Pedro dice, esos datos, los de cada lugar. Y la maestra les pregunta a los demás, ¿qué opinan? Y ellos dicen, sí, primero hay que sacar los datos para sumarlos. Automáticamente los niños han pensado, problema, tengo que saber una cantidad total, entonces debe ser que tengo que sumar. Y automáticamente, sin pensarlo muchos, dicen, sí, hay que usar esos datos para sumarlos. La maestra en ese momento simplemente les ha hecho preguntas para saber qué es lo que ellos están pensando y poder luego retroalimentar, ¿no? Ahora, la maestra plantea el propósito de la actividad. Les dice, chicos, con esta actividad van a aprender mejor cómo saber qué datos son útiles para resolver un problema, saber qué hacer con esos datos, y recuerden que lo que buscamos es saber cuál de estos sitios podemos ir, a cuál de estos sitios podemos ir con el dinero que tenemos. Como ella ya tenía claridad de que la dificultad de los chicos estaba en la ubicación de los datos pertinentes, ella había preparado una tabla como la siguiente y entregó una para cada estudiante. Les planteó que puedan trabajar este cuadro en parejas, pero que cada uno registrara en su propio cuadro. Luego de esto, la maestra presentó un cuadro similar en la pizarra para irlo llenando con la información que los chicos fueran dando. Y veamos otra vez el diálogo de la maestra. Juan dice, nosotros hemos puesto adulto mayor o niños hasta los 12 años, 6 soles. Hay que poner eso también en el cuadro de la pizarra en el que estamos registrando lo de todo el salón. Y José dice, y la maestra le pregunta, ¿y ponemos ese dato? ¿Están seguros todos de que lo necesitamos? ¿Por qué? José responde, sí, porque aquí está en la información que ha recibido de la maestra. Ariana dice, pero en Pachacamac no está ese dato, en Pachacamac no dice cuánto paga el adulto mayor y cuánto pagan los niños menores de 12 años. Entonces ella dice, no hay que ponerlo. La maestra aprovecha y les pregunta, ¿no hay que ponerlo solo porque no está en la información de Pachacamac o hay otra razón? Juan responde, yo creo que no hay que ponerlo porque también hay estudiantes a 1 sol. Mejor pagar 1 sol que pagar 6 soles. Juana dice, en la tarifa de Pachacamac también dice estudiante, mejor pongamos estudiante, ¿no? Y así, a través de preguntas, la maestra va ayudando a los niños a identificar cuál es la información que es pertinente a lo que ellos necesitan para resolver el problema. Así quedó el cuadro, ¿no? Para ellos ya no habían puesto como en el anterior entrada de niño, sino que cambiaron a poner entrada de estudiante, ¿no? Luego entrada de adulto, servicio de guía, bus y minivan. Esa es la información que ellos necesitaban para poder tomar la decisión. La maestra les preguntó, y ahora ya tenemos todos los datos, ¿qué debemos hacer? Y como habían dicho al comienzo, los niños volvieron a decir, ahora sí podemos sumar. La maestra dijo, entonces ahora trabajen otra vez en parejas y recuerden lo siguiente. Les repite la tarea o el propósito, ¿no?, principal que es para ellos. Usando la información brindada, deben definir cuánto nos costaría realizar la visita y cuál de los dos lugares nos convendría visitar. La maestra les dice, les entregaré billetes y monedas. También tienen hojas y lápices. Usen lo que ustedes crean conveniente. En esta situación, la maestra lo que está haciendo es brindarles la oportunidad de usar diferentes estrategias para que cada uno de ellos pueda decidir cuál es la que se acomoda más a los saberes que tiene, a lo que
es más fácil para poder trabajar. Y mientras los niños van trabajando en pareja, la maestra se va acercando a cada pareja y va viendo cómo es que están trabajando. Cuando se acerca a la pareja 1, les pregunta, esa pareja estaba trabajando con billetes y monedas, ¿no? En esa pareja estaban Rosa y Andrés. La maestra les pregunta, chicos, cuéntenme, ¿cómo les va? Y Rosa dice, muy bien. Dice, mira, estamos poniendo dinero para cada cosa. Primero, lo de Pachacamac. Y muestran cómo han colocado el dinero para la entrada de los estudiantes y el dinero para la entrada de los adultos. Y la maestra les pregunta, ¿y por qué aquí han puesto 16 soles? Tratando de clarificar cuál es el pensamiento del niño. Y ellos le dicen, porque deben ir 2 adultos para hacer 2 grupos. Ella les dice, ¿y están seguros que son solo 2 grupos? ¿Cómo lo saben? Fíjense en la información y luego me cuentan, ya vuelvo. Entonces, les remite a la información que ellos tenían, en las primeras diapositivas donde se presenta la información, y allí es donde ellos pueden mirar, aquí, ¿no? Les remite a la información donde ellos pueden mirar, les dice, ¿no? Vuelvan a mirar. ¿Por qué no es ella quien les dice, pero fíjense tal cosa o fíjense en tal otra cosa? Porque ha visto que estos niños están por buen camino, es decir, han desarrollado ciertas hipótesis de trabajo y han empezado a desarrollarlas y les está yendo bien. Lo que necesitan ellos solamente es que ella les plantee una pregunta, retroalimentando de esa manera para que ellos sigan pensando si lo que se plantearon estaba bien o no. No necesitan más ayuda en ese momento, ¿no? Bien, entonces seguimos y veremos ahora lo que pasó cuando la profesora se acerca a un siguiente grupo. Se acerca a un grupo que está trabajando con lápiz y papel. Es el grupo de Luis y José. Y la maestra otra vez les pregunta, chicos, cuéntenme cómo les va. Y ellos les dicen, muy bien, ya terminamos. Nos conviene la huaca pugliana, nos sale menos dinero en total. Y le dicen, mira el total de la suma que ellos habían realizado. Es decir, estos niños habían usado el cuadro con los datos y simplemente habían sumado de manera vertical cada columna. Obviamente la maestra se da cuenta que allí hay un error, ¿no? En la forma en que los chicos han concebido el uso de la información del problema. Y les pregunta, ¿y ese total qué es? Y ellos les dicen, lo que todos debemos pagar. Ella les pregunta, a ver, lean aquí. Y Luis dice, y les señala, no, lean aquí, les dice ella, porque ellos sí necesitan un poquito más de ayuda. Y ellos les dicen, estudiante de primaria y secundaria, 1 sol. Entonces Luis lee, ¿no? Estudiante, 1 sol. Y la maestra le dice, ¿y cuántos estudiantes somos en el salón? Y es en ese momento, con esa pregunta, que Luis cae en la cuenta de que había cometido un error en su concepción del problema, ¿no? Y dice, ¿verdad? Somos 35. Por todos serían 35 soles, ¿no? Entonces la profesora le refuerza y le dice, muy bien, Luis. A ver, lean aquí. Les plantea otra lectura, ¿no? Y les dice, bus para 45 y minivan, ¿no? Y José lee, bus y minivan. La maestra les dice, ¿y vamos a ir en bus y en minivan a la vez? José dice, no, tenemos que escoger uno. Luis dice, yo digo que el minivan es más barato, ¿no? Si miramos aquí, tenemos el bus para 45 personas, 250 soles, y la minivan para 20 personas, 150 soles, ¿no? Entonces, Luis dice, no, yo digo que el minivan es más barato, y la maestra les pregunta, ¿y tú qué dices, José? Y José dice, sí, es más barato. La maestra vuelve a preguntar, ¿y entran la misma cantidad de personas en el bus que en el minivan? Entonces ellos vuelven a mirar, leen, se dan cuenta que en el bus entran 45 personas y en el minivan solo 20. Entonces José dice, a ver, no. En ese momento, José también cae en la cuenta que el planteamiento del problema que ellos tuvieron al inicio no era correcto, ¿no? Y empieza a pensar, si somos en el salón 35 estudiantes y en la minivan solo entran 20 personas, eso implicaría que tendríamos que usar 2 minivan, ¿no? Tendrán que calcular y darse cuenta de que si usan 2 minivan van a gastar 300 soles y si usan un solo bus gastarían 250 soles. En este momento, como hemos visto, la maestra ha ido haciendo preguntas y repreguntas y en ningún momento ella les ha dicho tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro. Siempre ha buscado que sean los estudiantes quienes se den cuenta
de dónde están los nudos que tienen. Y para esto ella ha tenido que hacer una muy buena observación del trabajo de los chicos y pensar muy bien las preguntas que va a hacerles, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se han desarrollado las competencias en esta actividad, ¿no? Si hemos visto, todo el tiempo la maestra ha estado promoviendo que los chicos puedan comunicar cómo es que ellos están comprendiendo los números y las operaciones que tienen que desarrollar para hallar esta solución. También ha estado trabajando permanentemente la argumentación, ¿no? sobre las relaciones numéricas y las operaciones. No se ha visto en el ejemplo, pero también está trabajando la traducción de cantidades de expresiones numéricas y también el uso de estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo. Como vemos, esta parece una actividad pequeña y sencilla, pero la maestra ha estado muy atenta para poder hallar posibilidades de retroalimentar y de ayudar a los estudiantes a darse cuenta de cómo es que se usan los datos o cómo es que se seleccionan los datos para poder resolver una situación problemática en la que estén involucradas ciertas cantidades. Muchas gracias. Vamos a ver ahora situaciones que permiten desarrollar competencias en educación física y haremos énfasis justamente en la retroalimentación. Vamos a recordar que la educación física tiene 3 competencias que se encuentran asociadas. Una de ellas se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, asume una vida saludable e interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Para que estas competencias se desarrollen, la educación física se sirve de una amplia gama de actividades físicas. Dentro de ellas hay una que cobra vital importancia por las características que tiene. Ellas son los deportes, ya que presentan una estructura en cuanto a su reglamentación y a su forma de jugar. Por tanto, los deportes nos permiten ubicar a los estudiantes en situaciones de constantes retos, lo cual les demanda la movilización de sus recursos internos y externos en tiempo real, es decir, en el momento de juego. Bien, veamos ahora la situación. Un docente del área observa que los estudiantes del segundo año de secundaria tienen preferencia por jugar al fútbol durante su tiempo libre. Durante el desarrollo del juego, muchos de los niños resultan con golpes, ¿no? O pequeños moretones. Esto es producto de la forma como se van enfrentando en el juego. El profesor aprovecha esta oportunidad para reflexionar junto con ellos. ¿Qué necesitan aprender o hacer para que no siga ocurriendo esa situación? Los estudiantes van a ir brindando respuestas como, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no está pateando bien el balón, no sabe defender bien la pelota, ¿no? No sabe que eso es foul. Eso le permite al docente ir entendiendo que los aprendizajes van a ir desarrollados en función a los fundamentos técnicos, el desarrollo de esquemas ofensivos y defensivos, la aplicación de reglas, la toma de acuerdos, entre otros. Por eso es importante que el docente vaya anotando aquellas respuestas que van brindando los estudiantes. Hay que entender un poco cuál es la importancia que tiene el desarrollo del fútbol en esta situación. Hay que tener en cuenta que cuando el estudiante juega al fútbol u otro deporte, ¿no?, pone de manifiesto su motricidad, con la cual se relaciona con sus compañeros. Esta motricidad intencionada, esta acción de pensar, ¿no?, y tener intención en este movimiento, lo cual permite que exprese sus ideas y permite expresar sus emociones y de esa manera generar esa relación con sus compañeros. Esta misma motricidad es la que pone en juego cuando realiza los fundamentos técnicos del fútbol y le permite aprender y aplicar las reglas de juego. También puede, dentro de este mismo juego, plantear y reformular estrategias defensivas o ofensivas en el marco de un proceso colectivo. Y en vista que está justamente jugando con sus demás compañeros, necesita ponerse de acuerdo para ver cuáles son de aquellas estrategias son las que le van a permitir tener un mejor resultado. Asimismo, con todos estos aprendizajes y el desarrollo de los fundamentos técnicos, va a desarrollar y usar aprendizajes relacionados con su esquema corporal, tales como son la coordinación ojo-pie,
su orientación en el espacio y tiempo, su equilibrio y postura. También el hecho de desarrollar y hacer la técnica correcta va a disminuir la aparición de algunas lesiones relacionadas a las posturas corporales. Hay que tomar en cuenta este elemento porque necesitas que el estudiante vaya aprendiendo poco a poco cuál es la técnica correcta para evitar en un futuro otras lesiones. Asimismo, mientras se desarrollen los aprendizajes en esta situación, va a hacer uso de sus habilidades sociomotrices para poderse de acuerdo con sus compañeros y aplicar el reglamento de juego. Aquí es importante hacer reflexión, ya que este uso de habilidades permite que el chico pueda ser tolerante, pueda ser asertivo, pueda aprender a ponerse de acuerdo y comunicarse con sus compañeros, ¿no? Durante el desarrollo del juego. También existe el desarrollo del pensamiento estratégico, ¿no? Esta habilidad de poder planear y poder anticiparse a aquellas situaciones que se van a presentar en el juego, cuando va a crear y va a aplicar estas estrategias propias y específicas del deporte para el logro de los objetivos en común. Bien, teniendo claro justamente qué es aquello que se va a resolver, vamos a indicar entonces que para resolver esta situación, el estudiante va a movilizar estas competencias, las cuales implica que tenga que definitivamente combinar las capacidades inmersas en ellas. Recuerden que estas competencias no se desarrollan en una sola sesión, sino que va a necesitar distintas situaciones de aprendizaje que permitan que el estudiante tenga diferentes oportunidades para poder desarrollarlas. Ya que hemos visto el panorama de todos aquellos aprendizajes que se pueden desarrollar, que se pueden lograr en función al utilizar el deporte como un medio, vamos entonces a establecer algunas actividades de aprendizaje como ejemplo que nos pueden servir durante el desarrollo de una unidad didáctica. Hay que precisar que estos ejemplos de actividades no representan una secuencia lineal, es decir, que pueden ir siendo abordadas en distintos momentos de la unidad y lo ideal sería que sean siempre combinadas para que el estudiante pueda movilizar siempre estas capacidades. Una de ellas, por ejemplo, es la exploración del espacio de juego conduciendo el balón en forma individual. Es importante que el niño tome contacto con el balón, ya sea con actividades en línea recta, en zigzag, con obstáculos, entre otros. También lo puede hacer mediante driles o cualquier actividad en la que busquemos que los estudiantes sean los que organicen esta actividad, las creen. También la identificación y revisión de errores. Es importante acerca de la técnica, de la postura, de la táctica, que los estudiantes se puedan organizar en pares y ellos mismos se puedan evaluar. Aquí hay que precisar justamente que se presenta la retroalimentación entre ellos mismos, ya que ellos pueden identificar causas y pueden ir proponiendo soluciones a esos errores que van cometiendo de forma común. No olvidemos que también se puede hacer la revisión de bibliografía respecto a las lesiones más frecuentes en el deporte, por una mala ejecución de técnicas y la presentación de soluciones. Es importante también que los estudiantes manejen aquello que se está observando, que te puede dar una revisión teórica sobre las lesiones que pueden ocurrir por una mala práctica. Otra actividad podría ser la elaboración, presentación y ejecución de drills en equipos, ¿no? En estos drills que se consideren los fundamentos técnicos del fútbol y la incorporación de algunas reglas de juego. Aquí como ejemplo les he puesto de repente el saque lateral con ambas manos, el fuera de juego, que son parte de algunas de las reglas. Ahora, hay que precisar que cuando hablamos de los fundamentos técnicos del fútbol y estamos haciendo énfasis en que se tenga que considerar en esta ejecución, es porque está alineado a buscar la eficacia en el movimiento y esto tiene mucha relación en lo que se está buscando en la autonomía de la competencia, se desenvuelve a través de su motricidad. También aquí vamos a observar que se puede presentar la retroalimentación, ya que cada equipo puede evaluar a sus compañeros respecto a la ejecución, a la creación y a la dificultad del drill que representan. Y luego de ello, ellos mismos se pueden organizar y practicarlos en circuitos. También se deben ofrecer situaciones de juego en equipos para poner en práctica en lo desarrollado en cada sesión. Si en mi sesión he estado trabajando con alguno de los fundamentos en específico, es importante que haya esta situación de juego para que los estudiantes
puedan ejecutar en tiempo real aquello que ya han venido practicando. La modificación de reglas es importante porque permite que los estudiantes reflexionen sobre aquellas situaciones enfrentadas. Ellos pueden revisar también propuestas en internet, presentar experiencias. Mientras esto va ocurriendo, los demás estudiantes pueden tener roles específicos como arbitrar los partidos, dirigir la activación, tomar el tiempo que van a desarrollar las actividades, recoger necesidades de aprendizaje para la siguiente clase, entre otros. Ese también es otro elemento que se puede utilizar. Esta reflexión que hacen sobre estas situaciones les permite también hacer notar el rol principal que cumple la evaluación formativa. Por último, durante la última sesión podemos organizar un campeonato relámpago para que los estudiantes pongan en práctica todas aquellas estrategias y tácticas desarrolladas, ¿no? Para que ellos mismos pongan énfasis en esa autonomía que han ido adquiriendo en base a todos los aprendizajes que han ido desarrollando. Luego de eso, deben analizar el resultado de los equipos en función a los criterios establecidos, ¿no? Como son el uso de las estrategias, la aplicación de reglas y la ejecución técnica. Y ahora vamos a pasar al panel para responder las preguntas que nos han llegado. El voleibol sentado no tiene mucha diferencia con el convencional, ¿no? Las rotaciones son las mismas, los sets son los mismos, el puntaje son los mismos. La regla de oro aquí es no levantar los glúteos del piso. Para mí es una experiencia única, es primera vez que juego voleibol. Es una muy buena experiencia delante de todos mis compañeros. Como le digo, no, gracias al profesor Martín, siempre nos ha enseñado de cero. Algo emocionante, algo emocionante. Mi familia está contenta por lo que estoy haciendo. Más que a mi hijo también, que está bien motivado por él también. Va a descubrir en el deporte la elasticidad, la disciplina, que es lo primordial, el compromiso que tiene uno con el deporte. Una sana está tirada en la cama, a veces dice no puedo estando sana, ¿no? Eso es lo que a mí me motivó, que viendo a varias personas de mi misma condición, que sí puede, ¿no? Va a aprender a ser más flexible, porque el voleibol sentado te va a ayudar a hacer movimientos que de repente tú no vas a pensar que lo puedes hacer. Yo invito a todos los padres de familia a que vengan con sus hijos, los dejen participar en los juegos paradeportivos. Quizás crean que es mucho esfuerzo para ellos, pero no lo es. Les aseguro que va a mejorar los aspectos que tienen con relación a su discapacidad y van a ver los resultados son maravillosos. Que practiquen el deporte porque es algo bueno. Tener una discapacidad, te relacionas con las demás personas, interactúas. Los padres que me escuchen, no dejen de llevar a sus hijos, no dejen de inscribirlos y vayan a verlos. Todas las familias tienen que ir y apoyarlos para que ellos vean que ustedes están con ellos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, regresamos con el panel de especialistas. Estamos con Jenny Huidobro, Martina, Miguelina, Wilfredo y Leslie para conversar y dar respuesta a todas las preguntas que desde ya nos están llegando. Un saludo enorme a Leugel de Maynas, de Yurimaguas, de San Martín, que nos están escribiendo y siguiendo. Para empezar, queríamos seguir dialogando acerca de los ejemplos que nos has dado, Leslie. En realidad, muchas veces pensamos que en educación física se trabaja distinto. Cuéntanos un poquito más. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, es cierto, a veces se tiene la percepción de que en educación física no se debiese de retroalimentar. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que utilizar las mismas estrategias que estamos utilizando y que hemos hablado el día de hoy, como la escalera de Wilson, ¿no? Las preguntas y las repreguntas. Algo que sí es bien cierto es que el docente de educación física, cuando identifica alguna situación que no se está logrando el aprendizaje, lo que más utiliza son el modelaje, ¿no? Entonces, ya sea que él mismo modele, ¿no?, los ejemplos, o que busque a un estudiante que está realizando la actividad de acuerdo a lo que se ha preestablecido, para que pueda brindarle, para que pueda hacerlo réplica a todos sus compañeros, ¿no? Es algo que quizás tiene más ese acento ahí en el modelaje. Pero igual se sigue trabajando como todas las áreas. Genial. Aquí Emma nos pregunta, ¿cómo es la forma adecuada de brindar una retroalimentación en el aula? ¿Qué le podríamos responder?
una forma adecuada de retroalimentar parte por observar cómo es el desempeño del estudiante, del grupo de estudiantes que estamos a cargo, identificar sus fortalezas, por ejemplo, identificar sus debilidades y aquellos errores frecuentes que va reiterando en las actuaciones o en los desempeños que realiza. A partir de esta identificación, los maestros lo que tenemos que es empezar a reflexionar por qué tiene estas dificultades o por qué tiene estos errores, y esa reflexión nos tiene que permitir tomar una decisión, es decir, ¿qué hago para que mejore?, ¿no? Entonces, ahí vienen nuestras decisiones respecto a qué estrategias o cómo tendríamos que retroalimentar, ¿no? Entonces, acá en las exposiciones y desde los que hemos ido compartiendo las situaciones y los ejemplos de retroalimentación, una retroalimentación adecuada es tomar en cuenta las particularidades del aula también, es decir, en qué momento podemos retroalimentar a todo el salón y en qué momento podemos retroalimentar específicamente a un niño o a otro niño, ¿no? Entonces tomar esa decisión porque se trata de ayudarles a avanzar. Entonces no tendría sentido, por ejemplo, hacer una retroalimentación a todo el salón sabiendo que esa información que voy a devolver no le va a ser útil a todos, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Sí, bien. Martina, tú también ponías un ejemplo acerca de cómo ponías varios ejemplos, ¿no? Acerca de cómo retroalimentar. ¿Quisieras agregar algo? Claro, mira, es importante darnos cuenta, como decía Miguelina, en qué momentos es necesario hacer una retroalimentación a todo el grupo, y eso nos damos cuenta muchas veces con actividades que se han ido realizando, ¿no? A lo largo del proyecto, de la unidad que hemos ido trabajando, o también a veces durante la sesión, ¿no? Si están trabajando, por ejemplo, en pareja, si tú al acercarte a cada pareja te vas dando cuenta que hay dificultades comunes, entonces tomas la decisión de hacer una retroalimentación grupal porque te das cuenta que es una necesidad de toda el aula, ¿no? Pero si tú ves que es una cosa específica, pues entonces retroalimentas específicamente a ese estudiante mientras los demás siguen trabajando, ¿no? Otra cosa importante es pensar cómo vas a dar la retroalimentación, ¿no? Hay niños a los que solamente basta con que tú les des una indicación breve de dónde puede buscar una información, como en el ejemplo, ¿no?, de matemáticas, o hay otros a los que tienes que acompañar con varias preguntas y repreguntas hasta que ellos caigan en cuenta de cuál es la dificultad o por dónde tienen que ir para poder mejorar el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces, es importante, como decía Miguelina, primero observar bien, identificar bien qué es lo que ellos están trabajando, ¿no? Wilson habla de clarificar, ¿no? De darte cuenta de qué es lo que está pasando. Y a veces para darte cuenta necesitas no solamente observar bien, sino también preguntarle al estudiante, ¿no? Entonces a veces también le preguntas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué estabas pensando cuando hiciste esto? Y eso ayuda mucho, ¿no? Y entonces es importante no solamente saber qué preguntar, ¿no? Tener claro qué preguntar para que precisamente esa pregunta clarifique, ¿no? Y permita la reflexión del chico, sino también cómo se lo decimos, también, ¿no? Hablábamos de la importancia de cuidar el clima, ¿no? El clima, que sea un clima de confianza, de apertura, que le permita precisamente al chico mostrar su desempeño con confianza, ¿no? Hay otra cosa que creo que es importante también, sobre todo en los niños pequeños, es que no siempre la retroalimentación va a ser verbal, ¿no? En el caso de los más pequeñitos, por ejemplo, el hecho de poder observar lo que está haciendo o lo que está jugando va a implicar también que yo vaya pensando qué material incluso le puedo acercar o poner, ¿no?, a su disposición para que él mismo pueda ir encontrando o descubriendo lo que está intentando hacer, ¿no? Si el niño quiere hacer una torre, por ejemplo, y esa se le cae una vez o dos veces, pero yo le puedo decir, mira, acá hay bloques más grandes, por decir algo, ¿no? O acá tienes tubos, o acá tienes tablitas, o eso le permite a él ampliar lo que está pensando, el proyecto en el que está, ¿no? Ese proyecto personal en el que está, y significa también que yo he observado lo que está haciendo y que puedo darle no en palabras, sino con objetos o con espacios, lo que necesita para él poder lograr lo que pretende hacer, ¿no? Observar también a los chicos es una buena ocasión para mostrar cómo el error es una oportunidad de aprendizaje. Porque muchas veces cuando están intentando desarrollar alguna tarea, los chicos se frustran al no poder trabajar, al no poder lograr. Entonces, asumen una actitud de repente de rechazo a la tarea
y eso no es recomendable. Justamente la retroalimentación busca pues que este chico se dé cuenta que es normal que las personas nos equivoquemos y que podemos mejorar permanentemente en nuestros propósitos. En ese sentido, los maestros en aula debemos ir instalando la idea de que el error es una fuente de aprendizaje y que no es una ocasión de repente para corregir de una manera inadecuada o hacer ver que todo el tiempo tenemos que salir exitosos en cualquier tarea, ¿no? Sí, eso es súper importante, Willy, ¿no? Es importante generar un clima de confianza, ¿no? Y ese clima de confianza se genera no diciendo chicos tengan confianza, ¿no? Sino es realmente escuchándolos, ¿no? No haciendo comentarios inadecuados o poniendo expresiones, ¿no? Gestuales que hagan que ellos sientan que hay una forma de reprobación de lo que ellos han elaborado, ¿no? Sino simplemente acogiendo, ¿no? Sus respuestas y reformulando preguntas de manera que ellos sientan que pueden seguir avanzando, pero no que estás presentando una actitud de desaprobación, ¿no? Ante su trabajo. Uy, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de retroalimentación es necesario realizar? Creo que ya hemos ido hablando de los diferentes tipos de retroalimentación, ¿no? De las diferentes estrategias que se pueden usar, tanto de la escalera de Wilson, las preguntas y repreguntas, el modelar, ¿no? Como nos decía Leslie. También tenemos otra. ¿Qué relación existe entre la retroalimentación? Perdón. ¿La metacognición es parte de la retroalimentación? ¿Qué podríamos decir? Willy, tú estabas conversando, ¿no? Hace unos instantes acerca de... Así es, la retroalimentación es una ayuda externa que le ofrece el profesor a su estudiante para que éste pueda a largo plazo desarrollar sus habilidades metacognitivas. Debemos recordar que la metacognición es la administración de nuestras facultades de aprendizaje, de saber utilizar las herramientas de aprendizaje que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida escolar, y que cada persona debe tener un control de estas facultades. Entonces, cuando un profesor hace retroalimentación conmigo, si yo fuera un estudiante, seguramente me está guiando y me está orientando para que yo pueda superar esas dificultades, haciéndome consciente de dónde tengo dificultades y sobre todo cómo puedo superar estos problemas que tengo. Bien, aquí otra de las preguntas que nos han llegado es ¿en qué consiste la devolución que se da a los estudiantes? Eso es precisamente retroalimentar, ¿verdad? Aunque aquí quisiera hacer una pequeña aclaración. Leyendo a Hattie y a Timperley, ellos nos dicen que una retroalimentación no basta que sea decir, ponle más ganas, esfuérzate, no, sino una retroalimentación en ese sentido tiene que tener un grado de especificidad, de tal manera que el niño retroalimentado sepa qué problema está teniendo y cómo puede superarlo. Entonces, es el maestro que le va a dar la ayuda necesaria para que él pueda superar el problema que está enfrentando. O sea, no basta con decirle, eres el mejor, felicitaciones. Sino ayudarlo a tomar conciencia de qué necesita hacer para mejorar en su proceso de aprendizaje. Así es, entonces esa información específica es que tiene que ser también suficiente en el sentido de que, como dice Willy, le va a ayudar al niño a tomar mejores decisiones, le va a ayudar al estudiante, por ejemplo, a identificar sus causas de sus errores, ¿no? ¿Por qué se ha equivocado? ¿no? Entonces tiene que empezar a pensar, ¿por qué me he equivocado? ¿Por qué he utilizado esta estrategia? Quizás si hubiese utilizado la otra estrategia, hubiese logrado en resolver la situación, ¿no? Entonces, es importante sobre esa claridad y la suficiencia de la información que retornas al niño o al estudiante, y a partir de ello, por sí mismo tiene que ir avanzando o progresando en el aprendizaje. Por eso podríamos decir también que justamente una forma de devolución también es hacer una buena pregunta, ¿no? Incidiendo sobre aquella actividad que se está realizando. Hace poco veía a una docente que estaba trabajando en el área y le había indicado a las chicas que realicen el 8 conduciendo el balón en parejas.
y las chicas muchas veces se chocaban cuando llegaban al centro. Entonces la profesora, al detectar esta dificultad, se acercó y les preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer en ese momento para que no se sigan chocando? Inmediatamente las niñas, ni siquiera, y eso es algo en educación física, tal vez una insignia también más, que muchas veces los niños no te contestan de forma verbal, sino que inmediatamente cogieron sus conos y los separaron un poco más, hicieron más espacio y empezaron a hacer la actividad. Y la profesora les dijo, ¿se sienten más cómodos así? Entonces volvió a la repregunta y los chicos continuaron haciendo la actividad. Entonces esta es justamente una forma de hacer una devolución dentro de la misma actividad. Precisamente, ¿no? Esa es una de las maneras. Aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver más con la calificación de las competencias, ¿no? Dice, cuando se califica la competencia al término de un periodo, ¿se debe dar retroalimentación a cada uno de los estudiantes? ¿Qué nos podrían decir, no? A ver, estamos hablando de un periodo donde se da cuenta al niño cómo ha ido progresando con relación a la competencia. En este caso hay que mirar la competencia, ¿no? Entonces, si solo alcanzamos la calificación y esa calificación no describe algo de cómo está su desempeño del estudiante respecto a esa competencia, tal vez no le ayude a tomar sus mejores decisiones para los próximos periodos. Entonces, sí es recomendable, pero también demanda de que el maestro tome ciertas decisiones en cómo hacer esa devolución, pensando en la cantidad de estudiantes también que tenga, ¿no? Sí, precisamente nos acaba de llegar cómo retroalimentar con 40 chicos, ¿no? Y entonces, en la sesión anterior y en esta sesión hemos hablado también de la retroalimentación más formal, ¿no? A través de un comentario escrito que le llega al estudiante, pero como tú bien dices, Miguelina, uno también tiene que poder de repente darse un tiempo para poder establecer un diálogo personal con cada uno de los chicos, sobre todo con aquellos que realmente identificamos que tienen dificultades o están teniendo, ¿no?, ciertas trabas, para ayudarlos a darse cuenta, ¿no?, a tomar conciencia de por dónde va el error, qué dificultades tiene o qué necesita, ¿no? ¿Qué necesita, tanto del exterior como trabajar en sí mismo acerca de sus procesos para poder seguir avanzando y mejorando en su aprendizaje? Sí, complementando lo que están señalando, es vital precisar de que no se debe esperar una retroalimentación solo al final del periodo, sino que tiene que estar durante el proceso. Mientras se va desarrollando el aprendizaje, se tiene que ir brindando esta retroalimentación. Y después quizás hacer justamente esta retroalimentación formal que señalas que es más escrita, ¿no?, para entregar al estudiante. Claro, ¿no? Bueno, otra forma que se puede aprovechar también es al momento de la entrega de informes, ¿no? En el momento de la entrega de informes se puede tener una reunión con el estudiante y con sus padres para hacer una retroalimentación de cómo fue el proceso del estudiante durante el periodo, ¿no? Y en la que él también pueda participar, ¿no? Y pueda opinar, escuchar, explicar algunas cosas, ¿no? Y nosotros también devolverle, ¿no? Mira, empezaste el bimestre o el trimestre de esta manera, ¿no? Tienes estas dificultades, has logrado avanzar en esto, ¿qué hiciste para avanzar? Cuéntanos un poquito, ¿no? Entonces eso también ayuda para que el estudiante fortalezca su autoestima, ¿no? Y también se sienta más involucrado y desarrolle la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Que pueda autorregular su aprendizaje, pueda autorregular, ¿no? su aprendizaje, y tome conciencia de esas estrategias que lo ayudan a avanzar o aquellas formas que no les... claro, ¿no?, que no lo ayudan, no o lo las ayudan. dificultades que todavía tiene, en las que tiene que trabajar, ¿no? Bien, Munashito Muniz nos está preguntando, ¿hay varios tipos de retroalimentación como elemental, descriptiva, reflexiva, por descubrimiento? Él nos menciona un tipo de clasificación de pronto. ¿Cuál es correcto aplicar? Bueno, en realidad estas formas o tipos de retroalimentación son, digamos, tienen diferentes efectos, ¿no?, en el estudiante, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, hago una retroalimentación descriptiva y soy yo quien le dice, ¿no?, mira, por acá, fíjate que aquí has cometido un error, ¿no? Vuelve a revisarle, ¿no? Le doy una indicación, ¿no?
voy a ayudarlo, probablemente, ¿no? Pero lo voy a ayudar más si es que yo formulo una pregunta que le ayude a descubrir, ¿no? Cuál fue el error o dónde está la dificultad, ¿no? O sea, en realidad siempre hay que tratar de dar la retroalimentación que va a beneficiar más al estudiante, ¿no? Si yo simplemente le describo, sí, lo voy a ayudar, pero lo voy a ayudar más, lo ayudo a él a descubrir, ¿no? A través de mis preguntas dónde están sus errores. Bien. Y qué puede mejorar, ¿no? Yo también creo que es importante que como maestros tengamos en cuenta que retroalimentar no es, primero no es fácil, ¿no? Porque necesitas observar, registrar, saber puntualmente en dónde, qué cosa es lo que vas a decir, porque la retroalimentación justamente es para que el niño, la niña, el estudiante siga aprendiendo. Entonces no es que voy a decirle cualquier cosa, no es que le voy a dar cualquier pregunta, no es que le voy a hacer cualquier comentario, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ser, como dice Martina, la precisa que le ayude a seguir avanzando. Esta devolución que le voy a hacer o esta ayuda en cuanto a la descripción de lo que ha hecho es justamente para que él se dé cuenta que, tal vez si pasas, digamos, las hojas del libro con más despacio, vas a darte cuenta que sí hay información sobre las tortugas que estás buscando. ¿Por qué no lo intentas? Entonces el niño vuelve a pasar las hojas del libro y con ese cuidado va a poder encontrar información. Entonces tenemos que ser conscientes que es también para nosotros como docentes un entrenamiento, ¿no? Entonces, más allá de cuál es la mejor manera de retroalimentar, sí creo que es bueno que conozcamos, que sigamos investigando, que sigamos leyendo, pero sobre todo que vayamos probando y que nos vayamos atreviendo a hacer cosas con nuestros estudiantes. Sabemos que, claro, retroalimentar a 30, a 40, o sea, todavía estamos en un proceso. Y mientras lo tomemos de esa manera, creo que incluso vamos a tener más confianza en nosotros mismos de poder y de seguir avanzando en esto juntos. Sí, y creo que en un momento también comenté que la retroalimentación parte por observar los desempeños concretos de los estudiantes y sus propias necesidades y limitaciones. Por ejemplo, yo no podría dar una retroalimentación descriptiva a un niño o una niña si tiene dificultades en la lectura, porque no sería adecuado, ¿no es cierto? Entonces eso significa conocer, ¿no es cierto?, esas características, sus ritmos, sus estilos del estudiante, y también saber en qué momento es oportuno y qué es lo oportuno para cada niño. Entonces no podemos decir de pronto una u otra estrategia es la más adecuada, no, sino cuál de estas se pueden adecuar a esa necesidad que encuentras en el aula, ¿no? Podría yo señalar eso. Entonces hemos hablado sobre cosas bien importantes. En primer lugar, que para que pueda darse la retroalimentación tiene que haber un clima de confianza, ¿no? Donde el docente y el estudiante se sientan cómodos tanto para mostrar lo que realmente saben hacer, ¿no? Con originalidad, con autenticidad, y el docente también para elegir la mejor manera de retroalimentar al estudiante según sus necesidades. Por otro lado, creo que también es importante, y ya lo han venido conversando, acerca del tiempo. Tenemos que darle tiempo al chico, uno, para darse cuenta de qué errores está cometiendo y qué necesita para seguir avanzando en su proceso de aprender, pero por otro lado, para hacer algo con la información que recibe de parte nuestra, ¿no? Para poder seguir mejorando, porque a veces, claro, le decimos muchas cosas, pero no le damos tiempo para que las pueda poner en marcha o las pueda mejorar. Entonces el tiempo también es un factor importante. Hemos hablado también de que sea una retroalimentación pertinente, y eso pasa también por elegir qué decirle al estudiante. A veces tenemos estudiantes que tienen como varias situaciones o dificultades que todavía no logran conseguir, entonces tengo que elegir y priorizar, ¿no? Sobre qué aspecto le voy a retroalimentar para que él pueda tener éxito en esta tarea y pueda seguir avanzando. Porque como bien decía Willy, cuando los chicos tienen un error o se equivocan, muchas veces se desalientan, ¿no? Se desaniman, y todo lo contrario, nosotros queremos que ellos se empoderen y sigan gestionando su aprendizaje de manera autónoma, pero conociendo qué se espera de ellos. Entonces, para eso también es importante que socialicemos con ellos los criterios, ¿no?, de evaluación, y el propósito tiene que estar también sumamente claro, y lo que les pedimos tiene que estar en relación a ese propósito, de manera que los chicos sepan qué tienen que hacer, ¿no?, y cómo lo tienen que resolver. Bueno, no sé si hay algo más como ya
cerrando nuestro programa porque nos queda un minuto. No sé si quieran dar algún mensaje. Por lo pronto yo quiero señalar que el próximo miércoles nos vamos a juntar a dialogar sobre la evaluación certificadora o sumativa, así que no se lo vayan a perder. No sé si quieren cerrar con algún mensaje. Recordarles a los colegas que la finalidad de hacer devoluciones, retroalimentación a los chicos es ayudarles a que desarrollen sus habilidades metacognitivas de tal manera que progresivamente ganen autonomía en su aprendizaje. Eso es lo que queremos, más que estar pensando en una situación de logros de aprendizaje por el logro de aprendizaje. Lo que nos interesa es que ellos desarrollen estas habilidades de tal manera que a largo plazo puedan ser autónomos y puedan aprender lo que ellos deseen en el momento en que así lo vean por conveniente. Así es, y entonces un aspecto clave que me gustaría reiterar es el clima de confianza en el cual se tienen que dar los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo la evaluación, ¿no? Si no hay ese clima como condición, el niño jamás va a tener la posibilidad, por ejemplo, de equivocarse, porque como lo hemos dicho, a partir del error uno aprende, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto también es importante a tomar en cuenta en la evaluación formativa y sobre todo si queremos que la retroalimentación cobre sentido en el aprendizaje del niño. Bien, y con... Una cosita más, dale. Que la retroalimentación no solamente, porque puede quedar la idea de que solamente se da si es que encontramos que se está equivocando en algo el niño o el estudiante, ¿no? Sino que se da siempre. Si se da siempre, se da a todos, ¿no? Porque todos están en la capacidad de seguir aprendiendo. Esa es la idea. Bien, y con ese mensaje positivo, alentador de que todos estamos en la posibilidad de seguir aprendiendo, nos vamos a ir. Los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para dialogar sobre la evaluación.